tal, chicos? Bienvenidos a su clase de hoy. Bueno, pues vamos a seguir hablando sobre la comunicación administrativa interna y externa, así como de los documentos que utilizamos dentro de la comunicación interna. En la clase pasada estuvimos viendo sobre la carta de agradecimiento, carta aviso y carta invitación. Hoy vamos a ver la carta de acuse y algunos otros tipos de carta en su significado para saber cómo las vamos a utilizar. Muy bien. Bueno, pues la carta de acuse de recibido o de recibo, pues se emplea en ciertas comunicaciones para generalmente aludir a un servicio que ofrecen las empresas por correo. Es decir, para conocer o para saber dar a conocer al remitente, la persona que envía esta documentación, que la carta en cuestión ha sido entregada al destinatario. Entonces el acuse de recibido pues generalmente es un formulario que el destinatario firma al recibir esa carta y luego es entregada al remitente. De este modo, pues aquel que envió la comunicación tiene la certeza de que llegó a su destino, ¿ok? Entonces, pues el concepto de acuse de recibido es casi igual en todos los países y la normativa legal pues dependerá también pues de cada una de las legislaciones y también puede presentar algunas diferencias en particulares. En algunas partes del mundo este documento lo puede preparar la oficina de correos a la cual llega el envío de forma pues excepcional, ¿no? Solamente son algunos casos y bueno, pues para recibir la correspondencia el destinatario debe entonces pues plasmar su firma en un formulario y en la actualidad pues cada vez es mucho más común este procedimiento porque pues también es una forma de verificar que la otra persona ha recibido esa información. Ahora ya también se hace por correo electrónico. Entonces, ya nada más se le pide a la persona que acuse de recibido, que escriba recibido y lo regresa, ¿no? Y es mucho más fácil. Entonces, pues la firma se efectúa sobre una pantalla táctil y también pues donde se puede indicar la fecha y el número de documento de identidad. En caso de que el destinatario rechace el envío y no quiera firmar, pues entonces se le denomina no recepción y el cartero deja una constancia de dicho rechazo para que la oficina de correo continúe con el proceso que va a haber. Entonces, en cuanto a una empresa, una carta de acuse de recibido será aquella y se utilizará cuando otra oficina u otra dependencia haya enviado una información y entonces se regresa la información y así puede darse pie al acuse de recibido. Esta herramienta es importante porque así nos aseguramos de que cada canal, cada instancia tenga la información en tiempo y forma y si por ejemplo hubiera existido algún problema o algún detalle en la entrega, bueno, pues ya con esto puede solucionarse, ¿no? Entonces a eso se debe. Y pues también este tipo de mensajes obviamente facilitará el control de la información. Ok, entonces la siguiente carta que vamos a ver será la carta renuncia y obviamente esta carta será carta de renuncia voluntaria. Este tipo de documentación también forma parte de la información interna de la empresa porque a veces hay situaciones en las que es necesario despedir a un empleado. Ya hemos hecho algunas cartas de despido, pero cuando la renuncia es voluntaria, se requieren ciertos parámetros para que esta persona pueda llevar a cabo ese proceso. Ahora, la renuncia voluntaria es un documento con el que la persona presenta su renuncia formal a su puesto o empleo. Y bueno, pues el término voluntario implica entonces que la decisión es personal y que no tiene que ver con algún contexto o presión externa, por lo que no tiene cabida pues ningún tipo de responsabilidad legal. La empresa quedaría deslindada de estas responsabilidades y entonces el ex empleado asumirá las consecuencias, ya sea a lo mejor que no reciba finiquito, que no reciba algunas prestaciones que les hubieran correspondido si lo hubieran despedido y vaya, está renunciando entonces a esos derechos. Entonces en toda relación laboral ambas partes tienen derecho a finalizarla, tanto el que contrata como el que es contratado.
y pueden romper esa relación cuando lo creen conveniente. Entonces, cuando la decisión la toma el trabajador, pues esto puede hacerlo a través de un escrito, y debe de hacerlo a través de un escrito que va a presentar a su jefe o al departamento de recursos humanos, aunque es recomendable pues comunicar la decisión previamente a la entrega de la carta de división o a la carta de renuncia voluntaria. Entonces, en el caso de los empleados o funcionarios públicos, estos deben atenerse a los procedimientos internos vigentes. Dependiendo de la dependencia donde se encuentre laborando una persona, serán las requisiciones de la carta de renuncia voluntaria. Entonces, a la hora de renunciar, o salirse de una empresa, pues obviamente es importante respetar el plazo de preaviso. Este plazo de preaviso es el tiempo que un trabajador tiene, sobre todo cuando firma, cuando entra a la empresa, para avisar que va a renunciar. Esto es para que el empleador pueda conseguir a otro personal que pueda cubrirlo en ese tiempo. Entonces, pues generalmente suele darse entre 15 días antes de un plazo razonable, y si no se respeta ese plazo de preaviso establecido, viene entonces la baja del trabajador y se va a llevar a cabo pues probablemente la empresa exija alguna indemnización o de daños y perjuicios. Muy bien, vamos a seguir hablando de algunos otros tipos vamos a seguir hablando de la renuncia voluntaria y después de algunos otros tipos de cartas internas.